a todos y todas, les agradecemos la presencia a esta celebración, porque siempre se celebra la publicación, no por el propio libro en sí mismo, sino desde luego por de lo que habla el libro y de los personajes que ponen relevancia. Entonces les damos la más cordial bienvenida. Les voy a pasar en un primer término el micrófono a la directora. Me voy a permitir leer su semblanza curricular. Mónica Cejudo Collera es licenciada en Arquitectura, maestra en Restauración de Monumentos y doctora en Arquitectura por la facultad de nuestra universidad. Es profesora titular C de tiempo completo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado de esta facultad. Ha sido profesora visitante en múltiples universidades del mundo, especialmente en Estados Unidos, Guatemala, Italia, Ecuador y España. Es PRI de D, que es una categoría de la UNAM, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el antes CONACYT. Fue secretaria académica del taller Jorge González Reina, coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Junta de Gobierno de la UNAM y de los consejos académicos de área, además de haber sido secretaria particular del secretario general de la UNAM y desde 2025 es directora de nuestra facultad. Bienvenida y gracias. Todos y todas. Estamos aquí reunidos para la presentación del libro Joaquín Álvarez Ordóñez, Hacer ciudades de la arquitectura, la planificación y la política. Fruto de una exhaustiva investigación, hoy presentamos este libro que nos convoca y provoca a su lectura desde el título, Hacer ciudades de la arquitectura, la planificación y la política, que es la definición precisa para acercarnos a la trayectoria del doctor Joaquín Álvarez Ordóñez. Con un entramado que narra su vida personal con su trabajo arquitectónico, la publicación nos ofrece el retrato de un personaje trascendente y entrañable para la historia de la arquitectura mexicana. Su multifacética labor como arquitecto, urbanista, gestor, líder gremial, profesor, funcionario público y político, nos habla de un ciudadano en todo el sentido de la palabra, comprometido con la función social de la arquitectura, como fue Álvarez Ordóñez. Álvarez Ordóñez es el arquitecto que siguió los pasos de Carlos Contreras, Carlos Lazo, Mario Pani o Pedro Ramírez Vázquez, por mencionar algunos, y como profesionistas todos ellos que incidieron positivamente en la agenda pública de México. La investigación del doctor Iván San Martín Córdoba ofrece una lectura crítica sobre proyectos urbanos y a la vez rescata su loable tarea para la creación de centros de salud, hospitales e institutos, siendo funcionario de la Secretaría de Salubridad, y también recuerdo el proyecto encabezado por el doctor Álvarez Ordóñez para Campeche, un plan visionario cimentado con los palacios ejecutivo y legislativo, y que cambió definitivamente el valor patrimonial de esta ciudad baluarte para México. Este libro es el tercero de la colección Arquitectos Mexicanos, impulsado en 2022 y precedido por los libros dedicados a Salvador Ortega y Juan Segura. La próxima semana presentaremos el cuarto volumen a cargo de la maestra Yolanda Saldaña sobre el arquitecto Carlos Lazo, y próximamente el correspondiente a la obra de José Crechel, escrito por María Bustamante y su hijo, el también arquitecto José Crechel Viarte. Para la Facultad de Arquitectura de la UNAM es un orgullo presentar este trabajo que no solo refrenda el valor de la investigación y la divulgación del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, y del trabajo iconográfico para la conservación de la memoria y los archivos de los arquitectos mexicanos. Agradezco y felicito al doctor Iván San Martín, investigador y editor incansable de nuestra facultad. Estoy segura de que este libro seguirá inspirando a nuevas generaciones y a nuevas investigaciones sobre nuestros grandes maestros de la modernidad. Muchas felicidades. Le agradezco sus palabras a nuestra directora y voy a pasar el micrófono al segundo comentarista. Él es el arquitecto José Francisco Reigadas Valdés, más conocido con cariño por todos nosotros como Pepe Reigadas. Es arquitecto egresado de la entonces Escuela Nacional de Arquitectura, donde fue presidente de la Generación 57.
Fue presidente del Colegio de Arquitectos, el CAMSAM, y presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, el FICAM, como lo conocemos. De 1986 a 88 fue presidente de la Federación, del 88 al 92 fue presidente de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, del cual es su consejero vitalicio. Desde 1987 es miembro de la International Academy of Architecture en Sofía, Bulgaria. De 1990 para acá es consejero ad honorem de la Unión Internacional de Arquitectura, la UIA. En 2024 obtuvo la medalla de plata en la Bienal de Arquitectura del CAMSAM y en 2020 recibió mención honorífica en la Bienal Nacional de Arquitectura de la FICAM, de la Federación. Fue presidente de la Academia Nacional de Arquitectura de 2019 a 2024, un periodo que además difícil porque justamente fue la pandemia y él de manera brillante y sobresaliente continuó los trabajos de nuestro capítulo en la Ciudad de México. Muchas gracias y bienvenido, Pepe. Gracias a todos, muchas gracias por estar aquí. Quiero confesarles que cuando me puse a ver el libro, perfectamente bien hecho, redactado, de Iván San Martín, lo que pude hacer es no leerlo. 403 páginas de ese libro no es para leerse, es para escudriñarse. Me puse a escudriñar. ¿Por qué? Porque la historia que relata Iván San Martín en este libro es una historia de una personalidad verdadera que muchos de los jóvenes que están aquí y de los jóvenes de las generaciones no conocieron a don Joaquín Álvarez Ordóñez. Yo tuve el privilegio de estudiar en esa Facultad de Arquitectura, generación 57, en este mismo salón, donde nos correteaban los verdugos para agarrarnos, y Joaquín Álvarez Ordóñez era el presidente de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios. Era una gente muy inquieta y siempre un gran amigo. Al escudriñar yo este libro de Iván San Martín, me puse yo a pensar, ¿qué voy a hablar del libro si se está hablando cada vez más de este libro? Al contrario, buscar las anécdotas de la vida en donde Joaquín tuvo la oportunidad de participar con muchos de nosotros. Me pongo a leer, por ejemplo, la epopeya de Campeche, esa época de Joaquín, cuando fue toda una hazaña el hecho de haber hecho esas obras en Campeche y el reconocimiento. En el libro, de las 403 páginas, desde la página 1 hasta la 404, exactamente, ¿sí?, habla de absolutamente todas las obras, todas las intervenciones, hasta las placas que dejaba Joaquín cuando hacía sus cosas ahí. Pero yo tengo que relatarles anécdotas de Joaquín. Yo he tenido la oportunidad, porque el gremio así me lo ha permitido, de conocer casi todo el mundo. He tenido oportunidad de estar conviviendo con personalidades de la arquitectura, no nada más mexicana, sino mundial. Aquí una muestra con Luis Noel, por ejemplo, en donde hemos estado en Bulgaria, hemos estado en Hong Kong, hemos estado en muchas partes del mundo y siempre buscando promover la arquitectura. Siempre ha sido la promoción de la arquitectura. Y con Joaquín es únicamente recordar las aventuras y las anécdotas con él. En una ocasión, en 1961, 21 años de edad, nosotros, los estudiantes, el arquitecto Ramón Márquez nos mandó a un Congreso Mundial de Arquitectos de París. Y fuimos a París, un grupo de amigos de esta facultad, todavía era Escuela Nacional de Arquitectura, y fuimos allá. Estábamos en un break en el Congreso Mundial de Arquitectos en Londres, Inglaterra. Estábamos en un break y salimos al baño a echarnos agua en la cara para despertarnos. Y estaba Joaquín casualmente en el baño. Y me dice, ¿qué hacen ustedes aquí? No, arquitecto, está muy interesante, pero nos estamos durmiendo. Bueno, ya fueron a Soho, y ya fueron a Támesis, ya fueron a otras partes. No, váyanse. Esto de los congresos para los que venimos a trabajar, ustedes escojan sus conferencias y váyanse. No, nos dijo 2 veces. Eso fue en el 8º Congreso Mundial de Arquitectos. A partir de entonces no falté en ningún congreso. Hacíamos lo mismo que Joaquín nos recomendó en aquel entonces. En el autobús de regreso al aeropuerto, estoy hablando de 1961, a los 22, 23 años de edad, Joaquín coincide en el aeropuerto. ¿Y qué pasó? ¿Conocieron Londres? Pues sí,
nos regañó en el buen sentido de la palabra, estábamos metiéndonos y mucha sabiduría cuando eso tenían que hacer los integrantes de los congresos. Igual anécdota para mí fue una que, siendo presidente del Colegio de Arquitectos de México, se organizó en las oficinas de Joaquín Metrópolis 87, las ciudades de Metrópolis. Entonces mandó Joaquín llamarme como presidente del colegio y me dijo: el presidente del Colegio de Arquitectos quiere encomendarme una misión muy importante, quiero que sea el embajador de Metrópolis para que vaya a invitar a los alcaldes de diferentes ciudades de Sudamérica para que vengan a Metrópolis. Bueno, pues, ¿quién dice que no? Una invitación así. Ya la de Ramón Marcos hacía 20 años, lo habíamos hecho con boleto pagado, y en esta ocasión se vino va con Metrópolis y me mandó a ver al alcalde de Brasilia, de Río de Janeiro, de Buenos Aires, de Lima y de La Paz, Bolivia. 5 alcaldes con cartas credenciales firmadas por Joaquín, y le hablé a mi esposa, le dije: prepárate porque nos vamos a Sudamérica. ¿A qué? Tú no te preocupes, nos vamos a Sudamérica. Y nos fuimos a Sudamérica con tanta suerte que tuvimos la oportunidad de conocer y de tratar a los 5 alcaldes que íbamos comisionados, y los 5 alcaldes vinieron a México. Los 5 alcaldes fueron recibidos, desde luego 5 de 150 alcaldes de todo el mundo, pero también Joaquín en aquella ocasión me distinguió por haberle traído a 5 de 5. Él esperaba que yo fuera a invitar a gente que llegara, 2 o 3 gentes. Y con esas anécdotas, tengo muchas anécdotas, tenemos todos los que quisimos mucho Joaquín. El arquitecto Álvarez Ordóñez era un motor viviente. Si realmente el descanso que tuvo en estos últimos 2 meses, al simple y sencillamente abandonarnos un ratito porque se adelantó a lo que tenemos que hacer. Era una persona fuera de este siglo. Ustedes, todos los que están estudiando arquitectura, que tienen la oportunidad de conocer las bibliotecas y conocer la actividad arquitectónica de una gente que era un motor, pero además como amigo. En alguna ocasión me dijo: te invito un mezcal, estamos en Oaxaca. Dije: Joaquín, pero está el congreso, tú vente. Nos fuimos a Oaxaca, nos acabamos el mezcal de Oaxaca, Joaquín y yo en su ocasión. Sí, o sea, todo el mundo tiene anécdotas y tiene muchas cosas que contar, porque era un hombre fuera de serie, bien representado por Pepe, que realmente él lo llevó para todos lados con nosotros, nos representó, pero era la realidad un personaje. Les invito a todos los que no conocen su historia, que vean este libro de Iván San Martín, que lo escudriñen, no que lo lean, porque además es una novela, que puede facilitar la lectura, porque puede uno regresar de un lado para otro y ver las diferentes épocas y darle gracias a Dios que hayamos tenido una gente con la profesionalidad, con el cariño que manifestaba, con la amistad, que a todos los que me conocimos tuvimos el gusto de conocerlo, nos brindó. Tuvimos altibajas, también una anécdota triste, sí, en una ocasión, en el año 72, hubo una gran división del Colegio de Arquitectos y de la Sociedad de Arquitectos. Estaban los buenos en un lugar y los malos en otro. ¿Quiénes eran los buenos o quiénes éramos los buenos y quiénes éramos los malos? En un evento en el Hotel Camino Real, 300 equipos de arquitectos peleando con otro evento en el Colegio de Arquitectos, en la sede del colegio, que por cierto Joaquín la consiguió en Constituyentes. Acabamos peleados, tuvo que intervenir el presidente de la República y al final de cuentas, hasta la fecha, seguimos con una gran hermandad dentro del gremio de los arquitectos. Yo me felicito y agradezco a Iván San Martín, desde luego agradezco a mis compañeros de mesa, Adriana Valdés, Dino del Pueblo, y desde luego a Iván San Martín, y desde luego la la directora de la Facultad de Arquitectura, Mónica Seguro, con quien también en otra ocasión platicaremos algunas anécdotas de vida, con su papá Darío Seguro, que fue presidente de los arquitectos salvadores cuando yo era presidente del CAMSA. Muchas gracias a todos por estar aquí y les invito a que vean que vale la pena que analicen la obra de Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe Regadas. Agradezco las emotivas, las palabras y las anécdotas que seguramente cada uno de nosotros que lo conocimos nos llevaremos
siempre en su memoria. La tercera comentarista de esta sesión es la arquitecta Adriana Valdés-Krieg. Me voy a permitir igualmente presentarla como se debe. Ella es licenciada en arquitectura por la Universidad Iberoamericana y cuenta con especialidad en evaluación inmobiliaria por la Universidad del Valle de México. Recientemente ha ocupado cargos directivos en organismos gremiales, entre ellos la vicepresidencia de nuestro Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y presidencia de la Sociedad de Arquitectos Evaluadores, donde actualmente preside el Consejo Consultivo. Además, es autora del libro Manuel Parra y San Ángel, publicado por el Instituto Politécnico Nacional en 1998, un referente para quienes hemos incursionado en Caco Parra, y ha escrito artículos sobre arte y arquitectura en diversos medios. Actualmente se desempeña como directora general del MIBAC, firma especializada en consultoría, evaluación y desarrollo de proyectos arquitectónicos. En el ámbito académico es docente de la especialidad de evaluación inmobiliaria de nuestra universidad. Muchas gracias, Adriana, por estar. Pues muchísimas gracias de verdad por esta invitación. Me siento muy honrada y muy emocionada porque pues siento que fui un poquito parte de este proceso. Al platicar, o sea, Joaquín nos empezó a comentar con tiempo que se estaba reuniendo con Iván y estaba realmente pues muy emocionado por todo lo que se llevaba a cabo. Participó muy activamente en la elaboración del libro, con los materiales. Entonces, de verdad, yo también pues me siento muy conmovida porque al leer las páginas del libro, pues ahí está Joaquín, está su vida, sus anécdotas, y yo quiero hablar de una parte de Joaquín y de cómo lo conocí. O sea, yo conocí a Joaquín en la política. Nos tocó a los dos ser candidatos a diputados y ahí conocí a Joaquín en 1998. De verdad, yo admiraba a Joaquín, era una persona muy destacada ya en ese tiempo, porque él desde los 21 años tuvo su primer encargo público y me llamó muchísimo la atención que era de verdad alguien muy sencillo, muy accesible, siempre apoyador y cómo impulsaba a todos los equipos, cómo formó cuadros y cómo fue trabajando. Ese día platicamos y yo, bueno, pues me dedicó tiempo porque además él estaba organizando el evento y iba a venir el candidato a la presidencia de la República porque Joaquín era experto en esas lides, era un hombre inquieto y esa faceta fue la primera que conocí de Joaquín. Después coincidimos en diferentes actividades en el colegio, pero fueron como intercalándose con la actividad política. Y fuimos construyendo una amistad de verdad muy sólida, donde llegué a admirarlo y a considerarlo como un maestro. Creo que este libro ayuda mucho porque el hecho de su participación en la vida pública y en la política creo que a veces ha sesgado un poco la lectura de su legado. Entonces, para mí este libro tiene esa gran aportación de mostrarnos a ese Joaquín multifacético, como comentaban, un Joaquín que incursionó en muchísimos campos y que de verdad, pues ahora que yo cuando empecé a leer el libro, porque sí lo leí, o sea, me di la tarea, además, lo tomé y sí los invito a leerlo, porque de verdad nos habla de varias décadas de la historia de la arquitectura y la política en México. Esas historias que cuenta y que pues rescata muy bien Iván con todas las entrevistas de pues todos estos intríngulis en la política, los cambios de sexenio, las campañas y cómo Joaquín, siempre visionario, inquieto, comprometido con México, impulsó y apoyó para que se llevaran los grandes proyectos de infraestructura en el país. O sea, como mencionaba, y de verdad, yo por ejemplo de la obra privada, pues conocía lo que más pues hemos escuchado, no sé, seguramente Dino comentará de los restaurantes Los Manantiales, el Hotel de México, el Poliforum,
yo no sabía del periódico El Universal, por ejemplo, que también hizo el proyecto. El Centro Asturiano, incluso me acuerdo que un día me invitó a comer al Centro Asturiano y me dijo, mira, ve la placa, ¿no? Y de verdad, pues es que hizo el Centro Asturiano, el original, y el proyecto de Polanco. Entonces, yo creo que es una inspiración el trabajo de Joaquín, el ver que el arquitecto tiene pues muchas áreas de desarrollo, y para los jóvenes que estudian arquitectura, poder comprender que el trabajo de la vida como funcionario público, como político, no va peleado con la práctica de la arquitectura. Al contrario, Joaquín siempre impulsó equipos intergeneracionales para apoyar realmente a los jóvenes. Él decía que su primera oportunidad, lo menciona Iván en el libro muy bien, se la había dado Carlos Lazo, y que por eso a él le interesaba tanto integrar a jóvenes en todas las actividades que él desarrollaba. Así que de verdad, con gran emoción, veo esto. Creo que aquí Joaquín estaría en esencia, porque para él este proyecto era importantísimo, y no solo para Joaquín, yo creo que para todos nosotros, para los jóvenes, que vean todas las áreas que se pueden practicar en la arquitectura, y que sigan pues los caminos múltiples que hay, y ver cómo pues un hombre de verdad fuera de serie como Joaquín pues logró destacar en todos ellos, como político, como arquitecto, como líder gremial y como urbanista. Así que pues de verdad nos deja un gran legado, un gran ejemplo, mucha tarea a mí en lo personal, como su amiga, como el maestro, a seguir esos pasos, a seguir trabajando por México. Muchas gracias. Muchas gracias, le agradecemos las palabras a la arquitecta, y pasamos al siguiente comentarista. Él es el arquitecto Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, como cariñosamente lo llamamos, Vino. Arquitecto por la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad y doctor en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es investigador titular del Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo y Paisaje. Fue editor de la revista Bitácora Arquitectura, coordinó el taller Macheto de esta facultad, así como fue coordinador del mismo centro, del CIAU, y director de la facultad de 2021 a 2025. Es especialista en historia de la arquitectura del siglo XX, ha participado en congresos y dictado conferencias en varios países. En 2011 recibió el premio Juan O'Gorman del Colegio de Arquitectos por su labor de investigación. Es también miembro destacado de Docomo México y académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura. Bienvenido. Muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a la doctora Mónica Cejudo Collera, directora de la facultad, y al doctor Iván San Martín la invitación a participar en esta mesa y en la presentación de este magnífico libro, Joaquín Álvarez Ordóñez, Hacer ciudad desde la arquitectura, la planificación y la política. Fue precisamente gracias a Iván, querido colega de hace muchísimos años en el CIAU, que conocí a este personaje entrañable. Yo tenía casi hasta miedo de conocer a don Joaquín Álvarez Ordóñez, porque fue un personaje enorme, crucial en la historia de la arquitectura del último cuarto del siglo XX, bueno, podríamos decir casi de toda la segunda mitad del siglo XX, pero particularmente del último cuarto del siglo XX en la Ciudad de México y en el país. Personaje entrañable. Cuando lo conocí, bueno, una persona tan carismática, tan afectiva, que bueno, yo sabía que había sido el autor del proyecto del restaurante Los Manantiales de Xochimilco, que se conoce como la obra maestra de Félix Candela, una obra maestra que sin que estuviera presente Joaquín Álvarez Ordóñez no hubiera sido posible llevarse a cabo.
Hace poco más de 2 meses, el pasado 15 de marzo, falleció don Joaquín Álvarez Ordóñez a los 93 años de edad. Tuvo una larga vida plena, productiva e intensa hasta el día de su partida. Incluso el 27 de febrero, apenas unos días antes de que nos dejara, estuvo aquí en la facultad, aquí arriba en el aula Enrique del Moral, para presidir la celebración de los 60 años de la generación 1960 de la Escuela Nacional de Arquitectura, de la que fue padrino en su momento. Desde hace décadas, la carrera de arquitectura como formación profesional en la UNAM ha brindado a sus egresadas y egresados un amplio abanico de posibilidades para su futuro desempeño laboral. Hay quienes prefieren dedicarse al proyecto o bien al cálculo y la construcción, al diseño de instalaciones, al desarrollo inmobiliario, a la planeación urbana, a la gestión administrativa o al ejercicio de la docencia y la investigación, combinando en ocasiones varias de estas actividades durante una trayectoria vital. También hay quien profesionalmente se ha especializado en un determinado género, hospitales, escuelas, viviendas, arquitectura de interiores, o bien se ha orientado únicamente a un determinado sector económico. No obstante, si bien esa parecería constituir la tendencia en los últimos tiempos, hay arquitectas y arquitectos que han decidido realizarse en todas las competencias posibles, y ese ha sido el caso de un personaje tan inquieto y vital como Joaquín Álvarez Ordóñez, destacado egresado de nuestra casa de estudios. A lo largo de casi 7 décadas de ejercicio profesional, porque se tituló el 14 de octubre de 1955, o sea, pronto va a ser 70 años, el personaje a quien se dedica este nuevo libro de la colección Arquitectos Mexicanos ha explorado una gran diversidad de desempeños laborales, siempre con responsabilidad y vocación de servicio. Como proyectista, diseñó numerosas obras públicas y privadas, edificios de vivienda, instalaciones deportivas, hospitales psiquiátricos, institutos médicos, edificios de oficinas, restaurantes, hoteles, centros culturales, conjuntos gubernamentales, campus y monumentos públicos. Esos encargos los proyectaba en solitario o los desarrollaba en grandes equipos de trabajo durante las etapas de la obra. Como funcionario público, don Joaquín, o Jao, como le gustaba autonombrarse por las iniciales de su nombre, se desempeñó en diferentes niveles de gobierno. Desde muy joven, aún como pasante, trabajó en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo titular, el arquitecto Carlos Lazo, se convirtió en una influyente personalidad que forjó su temple y vocación en el servicio público. No paraba don Joaquín de hablar maravillas de Carlos Lazo. Y bueno, aprovecho para reiterar la invitación a la presentación del magnífico libro de Yolanda Bravo Saldaña el próximo 28 de este mes. Como urbanista, el Departamento del Distrito Federal, el DDF, le permitió emprender una gran obra de planeación, la autoría y ejecución del Plan Maestro del Circuito Interior, hoy llamado Circuito Bicentenario, una infraestructura pública que fue planeada para culminarse durante varios sexenios subsecuentes, tal y como ha venido sucediendo durante las décadas posteriores. También se encargó de la rehabilitación urbana del centro histórico, así como el remozamiento de avenidas y parques en la colonia Roma. Instaló una decena de réplicas de esculturas en bronce que entonces se hallaban almacenadas, así como la incorporación y diseño de la tercera sección del bosque de Chapultepec. Posteriormente laboró en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la SEDUE, abocándose a la problemática de la conurbación que presentaba el centro del país, mientras que años después fue invitado por las autoridades de los municipios de Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, para resolver las vialidades que interconectaban con el aún Distrito Federal, así como la realización del programa de desarrollo urbano por invitación de las autoridades del municipio de Santa Catarina, en Nuevo León. Como líder gremial, su sencillez y capacidad en la oratoria le permitieron ocupar posiciones destacadas entre los profesionales de la arquitectura, habilidades que ya mostraba desde sus años de juventud, cuando fue representante estudiantil de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, ENA, hoy facultad, y posteriormente toda la comunidad universitaria, una vivencia que le permitió conocer los entresijos de la política universitaria y entablar amistades que han perdurado en el tiempo. Aquella experiencia le serviría una década después, cuando presidió el Colegio de Arquitectos de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, el CAMSAM, cuya gestión se caracterizó por incrementar las actividades socioculturales,
y cuando fungió como presidente de la Federación de Colegios de Arquitectura de la República, de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, la FECAM, coadyuvando en la función de otros colegios estatales. También fue promotor de la fundación de dos asociaciones civiles, la de Arquitectos Revolucionarios de México y la Academia Mexicana de Arquitectura, la AMA, asociación única en su época, de la que después surgiría la Academia Nacional de Arquitectura, que se encargó de reunir de manera honorífica a los profesionales más reconocidos de aquel entonces. Por fortuna, esta trayectoria profesional fue reconocida en los últimos años. La Medalla al Mérito Ciudadano otorgada por la Cámara Legislativa de la Ciudad de México en 2018, el Premio Nacional de Arquitectura 2018 que recibió de manos del Presidente de la República en 2019, o más recientemente el doctorado honoris causa concedido por la Universidad Autónoma de Campeche, que le fue entregado en el mismo campus que había diseñado años atrás. Sin embargo, aún faltaba el reconocimiento de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, su alma mater, y qué mejor tributo que ofrecerle este magnífico libro escrito por Iván San Martín, uno de nuestros académicos más prolíficos y prestigiosos, especializado en el patrimonio moderno, quien a través de años de entrevistas, visitas de obra y consultas del archivo profesional del arquitecto, ha logrado dar contenido y forma a esta publicación. Estoy seguro que, dada la amplitud y diversidad de la obra de Jao, de don Joaquín Álvarez Ordóñez, su lectura permitirá mostrar a las y los estudiantes las posibilidades laborales que brindan las licenciaturas que ofrece nuestra facultad: Arquitectura, Urbanismo, Arquitectura de Paisaje y Diseño Industrial. Por su parte, el profesorado y sus colegas profesionales comprenderán una manera de hacer ciudad desde la planificación y la política, mientras que el resto de lectoras y lectores podrán identificar el impresionante legado de don Joaquín al recorrer sus obras, plazas y vialidades en aquellas ciudades mexicanas en las que dejó su huella. Muchas felicitaciones al doctor Iván San Martín. Y bueno, ya por último preparé un escrito, espero no cansarlos. Básicamente son sobre todo agradecimientos de algunas puntualizaciones que me gustaría comentar. En primer lugar, el origen de esta obra. El proyecto de este libro se consolidó a mediados del 2022, sin embargo mi historia académica con don Joaquín se remonta al 3 de mayo de 2012, cuando lo conocí por primera vez, a fin de hacerle una entrevista sobre sus obras gubernamentales en Campeche, un estado al que visito muy a menudo por ser el lugar de residencia de mi familia política. Desde aquel año comencé a investigar sobre su quehacer profesional, un ejercicio que me permitió gradualmente darme cuenta de la envergadura que implicaba escribir sobre su legado como arquitecto, urbanista y político. Fue entonces en 2022 cuando decidí solicitar un año sabático para dedicarme de lleno a la investigación y escritura de este libro, que espero haga un poco de justicia historiográfica a un brillante egresado de la entonces Escuela Nacional de Arquitectura. 2. Dificultades. Como suele ocurrir durante el proceso de investigación, se presentaron múltiples ventajas y desventajas. Entre las primeras, sin duda, fue contar con la presencia y oralidad del propio arquitecto, escuchar sus relatos, visitar sus obras y, sobre todo, contar con docenas de anécdotas que ya había escrito años anteriores él mismo. Probablemente pensaba en publicar algún libro. Muchas de ellas fueron incorporadas, la gran mayoría, en este libro. Entre las desventajas se debe mencionar que no siempre se pudo contar con todos los planos y fotos originales de los edificios, ya que al ser entidades públicas, los archivos se quedaron en los acervos de las propias dependencias. 3. Decisiones. Frente a su vasta obra, fue necesario tomar 5 decisiones estructurales en el libro. Primero, el desarrollo de los 10 capítulos seguiría en un orden cronológico, mientras que al interior de cada uno ya serían subcapítulos de las obras y acciones realizadas. Segundo, se trataría de una biografía profesional, no personal, dejando fuera los aspectos de su vida familiar, salvo aquellos estrictamente necesarios. Tercero, la narración se realizaría en un tono neutral, sin apologías partidistas o ideológicas, sin juicios sumarios a personajes históricos, ni tampoco cargados de adjetivos
a favor o en contra de su quehacer público. Cuarto, incluir la voz del propio arquitecto, no solo incorporando las anécdotas, sino también incluir un apéndice con artículos que él mismo publicó en algunos periódicos, principalmente de temas urbanos, así como el emotivo discurso cuando recibió el Premio Nacional de Arquitectura, acompañado además de la respuesta del arquitecto Juan Quer. Y quinto, por último, tratar en la medida de lo posible en estos casos de mantener una objetividad en mi narración, difícil porque me implicaba un respeto y una admiración a mi personaje. Traté de mantener una postura crítica sobre los alcances y límites de su quehacer profesional. Espero haberlo logrado, ya ustedes juzgarán. Por último, los agradecimientos. Solo me resta expresar un largo agradecimiento, les pido un poco de paciencia, hacia quienes de múltiples maneras colaboraron en el proceso de trabajo, publicación y presentación del libro. En lo tocante al proceso de trabajo, en primer lugar a mi universidad y a mi facultad, lugar académico privilegiado donde he podido desarrollar mi trabajo laboral. Y también mi gratitud a Lourdes Díaz, coordinadora del CIAUC, quien siempre me apoyó durante la solicitud y el desarrollo del sabático, así como a mis colegas del CIAUC y del DOCOMOMO, que siempre me daban atinados consejos y observaciones. También debo mencionar a las múltiples autoridades que me permitieron el acceso a las instalaciones públicas y consultar sus acervos, al doctor Emanuel Sarmiento, director del Hospital Psiquiátrico Infantil, a la doctora Rosa María Osiris, directora del Psiquiátrico Fray Bernardino, al doctor César Javier Bañuelos, director del Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, en Tláhuac, al doctor Eduardo Flores, director del Psiquiátrico Adolfo M. Nieto, al doctor Cifuentes, director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, así como muy particularmente a la maestra Gabriela Rubero por la consulta a los acervos históricos de la institución, a Ángel Antonio Araúz, director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, muy particularmente a la doctora Gabriela Castañeda, investigadora del Archivo Histórico del propio instituto, asimismo a la Secretaría General de la Universidad Autónoma de Campeche y al director del Centro Cultural José Martí. Desde luego, una mención especial a la generosidad de don Joaquín, quien además de su amistad, me brindó múltiples entrevistas, además de la consulta a sus archivos profesionales y bibliográficos, así como también mi agradecimiento a su cercano equipo de trabajo Angélica y Hugo. Asimismo, debo agradecer a Jorge Medina, mi esposo, por su apoyo incondicional y su paciencia durante el largo proceso de este libro. En lo referente a la publicación del libro, agradezco el cuidadoso trabajo del equipo de la coordinación editorial. Muchos trabajan ahí, no quiero omitir ningún nombre: Armando López, Leticia Moreno, María Canal, Samuel Morales y muchos otros que trabajan en la coordinación, y muy particularmente a Leonardo, quien estuvo a cargo de la corrección y el cuidado de la edición. También manifiesto mi reconocimiento a quienes de manera generosa escribieron secciones protocolarias, las presentaciones de Juan Ignacio del Cueto, de Juan Quer, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, a Pepe Reigadas, entonces presidente del capítulo del Valle de México, y a Rodolfo Sánchez Zaragoza, todavía nuestro presidente del colegio de los consejos directivos. Y ya por último, en la presentación de hoy, agradecer a la doctora Mónica Cejudo su asistencia y emotivas palabras en esta presentación, así como a las generosas palabras de la arquitecta Adriana Valdescrí, de Pepe Reigadas y Vino del Cueto. También dedico este evento a la memoria del arquitecto, cuya ausencia física contrasta con su trascendencia en la arquitectura y el urbanismo mexicanos. Y desde luego a todos ustedes por su asistencia, y muy especialmente a los miembros de las familias Álvarez Viloche y Álvarez Suárez, precedidas siempre por el entusiasmo de José Antonio, quienes además desinteresadamente han decidido donar los archivos profesionales de su padre al acervo de arquitectura de esta facultad para preservar su memoria dentro de los recintos de la Universidad de la Nación. Muchas gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra el micrófono a nuestra directora para que dé los últimos comentarios de esta sesión. Gracias, Iván.
Pues iniciamos con ese homenaje que hace algunas semanas tuvimos aquí en la facultad, continuamos con este magnífico libro y terminaremos con la donación del archivo a nuestro archivo de arquitectos mexicanos por la generosidad de la familia del doctor Joaquín Álvarez Ordóñez. Les quiero leer lo que dicen unos reconocimientos que les vamos a entregar a los que participaron en esta presentación del libro. Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Arquitectura otorga el presente reconocimiento a Adriana Valdés Crick por su participación en la presentación del libro Joaquín Álvarez Ordóñez, Hacer ciudad desde la arquitectura, la planificación y la política, como parte de la colección Arquitectos Mexicanos, por Miraza Valdés Crick. A continuación, a José Francisco Regadas Valdés, nuestro presidente siempre, y con nuestro reconocimiento por toda su labor. Por supuesto, a nuestro director, a nuestro querido Dini. Y al autor, que yo espero que se siga con varios libros, porque la verdad todos son magníficos. A Iván San Martín Córdoba. Muchas gracias por su asistencia, que tengan ustedes muy buena tarde.